Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Espero que me escuchen bien. Si alguien me puede avisar por nuestro chat de WhatsApp, si se está escuchando bien, se lo voy a agradecer. Muy bien. Ok, aquí me estoy viendo. Estamos muy felices y contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quisiera en esta hora, antes que nada, ¿verdad? Tener una palabra de oración para poder continuar. Oremos. Amante Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por estas oportunidades que tú nos das de compartir tu palabra. Eh, Quisiéramos buscar cómo hacerlo perfecto, cómo hacerlo mejor, pero sabemos, Señor, que dentro del tiempo tú nos das la sabiduría para entenderlo todo, para poder entonces hacer todo para gloria y honra tuya. Te agradecemos, oh Padre, tu amor y te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos dirijas en todo lo que vayamos a hacer y que nos des también la victoria que es en Cristo Jesús. Por Él te lo pedimos, por su santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queremos primeramente disculparnos por algunas cositas con el sonido. Resulta que el sonido no ha estado, déjame chequear algo aquí, el sonido, hemos estado trabajando con esto nuevo. Yo, de hecho, es la primera vez que hago una transmisión en live desde mi casa. Estoy en mi centro de trabajo diario que hago con la Academia Adventista de Bella Vista y pues entonces hay cositas que uno tiene que mejorar. Esta es la primera vez que estoy compartiendo con ustedes un video live a través de Zoom y a través de Facebook Live a la misma vez. Así que primeramente quiero saludar a todos nuestros hermanos de el distrito de iglesias del pastor Kenneth Malavé, eh, las iglesias de Espinar en Aguada y Iglesia La Victoria en Aguadilla. Estamos conectados ambos por el Facebook Live de ambas iglesias y nos sentimos muy felices porque en este día hemos podido compartir, ¿verdad? Este momento de adoración y un momento también para la escuela sabática, ya que todos sabemos que nos encantan las escuelas sabáticas y estos recursos que hemos conseguido en línea de YATPA pues nos ha ayudado muchísimo y son muy entretenidos y son muy didácticos, ¿verdad? Así que nos sentimos felices, ¿verdad? Porque lo que Dios ha hecho a través de la tecnología, ¿verdad? Para poder seguir llevando su palabra. En esta hora quisiera también enviarle un saludo a todos los amigos de Facebook de ambas iglesias y todos los amigos de Facebook de mi página personal que también están conectados. Nos sentimos súper contentos de que estén con nosotros y esperamos, ¿verdad?, que eh, esta compartir de la palabra sea para beneficio de todos nosotros, porque todos nosotros nos sentimos beneficiados cada vez que nosotros compartimos la palabra. Así que el tema de esta mañana lleva por título, déjame hacer una pregunta por aquí, no se me queda nada, ¿verdad? Porque no se me queda nada. Tengo a mi esposa Magda Hernández aquí al lado mío, ayudándome en la dirección tras bastidores de todo esto también. Y tenemos a Fredison Martínez de la Iglesia de Espinar, que le agradecemos muchísimo por esta conexión de Zoom y de Facebook Live. Yo todavía no tengo la experiencia, pero lo vamos a ir adquiriendo poco a poco y pues vamos a hacer las cosas mejor para gloria y honra de Dios. El tema de esta mañana lleva por título Tú eliges quien quieres ser. Y nuestra lectura bíblica está basada en el libro primero de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 11. Libro primero de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 11. Y reza como sigue. Ahora bien,
Cuando el ejército regresó, después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Volvamos a orar. Señor, ya que hemos leído tu palabra, te pedimos que tú nos abras el entendimiento para poder continuar en este estudio, Señor, dándote gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la historicidad de tu palabra, como aprendimos en la lección de escuela sabática. Tenemos tanto que agradecerte y realmente tu Espíritu Santo es poderoso. No tenemos mucho que probar porque ya tú lo has probado todo, Señor. Gracias, Padre. En tu santo nombre continuamos en el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión había un chamaquito jovencito. Según nos dice la Biblia, este muchacho era un muchacho muy hermoso, muy lindo, ¿verdad? Como decimos aquí en Puerto Rico. Ese muchacho fue escogido por Dios para ser el próximo rey de Israel. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Sabemos que estamos hablando del rey David antes de ser rey. Este muchacho pasó por muchas situaciones. Desde el principio era el más joven de su casa. Cuando Saúl fue a buscar a casa de Isaí quién era el que iba a ser el rey, Saúl se topó con todos sus hermanos, ¿verdad? Porque su papá mandó a llamar a todos sus hermanos. Y Saúl vio unos hombres muy apuestos y muy típico rey, que podía cualquiera de ellos representar al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios no tenía ese plan. Y Saúl, pues, el profeta había preguntado, pero ¿y dónde es que está entonces el que yo tengo que buscar? Porque ninguno de estos es. Y entonces mandan a buscar al chamaquito. El chamaquito que estaba en el campo pastoreando ovejas. Y sucede que cuando llega, el Espíritu le dice al profeta: mire, este es. Y cuando Samuel lo ve, quizás Samuel dijo: bueno, si esta cosita, usted dice, Señor, que es el rey, pues entonces pues vamos a ungirlo. Y fue ungido. No fueron los primeros problemas que David pudo encontrarse en su vida. Lo que venía después iba a ser aún más fuerte y lo iba a enseñar a caminar por el camino no solamente de la victoria en Dios y en el Espíritu Santo, sino que también iba a caminar en lo que se conoce como la escuela del quebrantamiento. David tuvo mucho que aprender. Dentro de esas fatídicas circunstancias, Dios nos abre una puerta al entendimiento. Nos enseña que tenemos la opción de ser quienes queramos ser y no por elección propia, sino por nuestra propia naturaleza. Nosotros somos los que elegimos quiénes vamos a ser o quiénes también queremos ser. En la vida se nos ha dado muchísimas oportunidades de hacer cambios drásticos en nuestra vida. Y muchas veces
nos encontramos con situaciones en que nosotros deseamos, mira, no andar por ese camino. Y es muy comprensible. Dios no obliga a nadie. Dios está a la mejor disposición de darnos a nosotros la oportunidad de caminar por aquello que nosotros creamos que sea más cómodo para nosotros. Pero a la larga siempre Dios nos enseña que el camino que Él escoge para nosotros es el mejor, aunque nosotros pensemos que no lo sea. Y a veces no es difícil entender eso cuando nosotros estamos acostumbrados a tomar nuestras propias decisiones, cuando nosotros estamos acostumbrados a buscar trabajo, poder tomar decisiones en el trabajo, tomar decisiones en la escuela, tomar decisiones donde quiera que vayamos, pues nos hace difícil que venga otra persona o otra entidad o algo externo que nos diga a nosotros, mira, esto es lo que tú tienes que hacer. Se nos hace muy difícil muchas veces aceptar eso. Yo lo he vivido en carne propia. A mí se me ha hecho en muchas ocasiones difícil seguir instrucciones o seguir un camino que me están diciendo, mira, este es el mejor camino. Y muchas veces uno no lo comprende de esa forma. Uno no quiere, uno quiere hacer las cosas conforme a lo que a uno le parece que es mejor para uno y para aquellos que rodean a uno. Más cuando uno toma decisiones también para cosas que conciernan, ¿verdad? A la familia de nosotros, nuestra familia inmediata, porque esos son los que nosotros tenemos que cuidar primero, nuestra familia. Pero claro, cuando Dios nos dice a nosotros, mira, este es el mejor camino. Muchas historias de la Biblia nos dicen a nosotros, Dios tiene razón. Dios sabe todas las cosas. Así que, ¿queremos ser como David? Bueno, David fue el hijo menor en su familia. Así que hay dos rasgos distintivos que señalan al hijo menor. Número uno, se le considera informal y consentido. ¿Por qué? Porque muchas veces se espera poco de él. Inevitablemente revela menos características de liderazgo que los demás hijos de la familia. ¿Por qué? Porque el menor no lidera, sino que sigue. El menor aprende de los mayores. No tiene de quién más aprender. No de papá y de mamá, ¿verdad? Pero mamá y papá están enseñando a toda la familia. Está dirigiendo a toda la familia. Pero cuando se trata del más joven, el más joven no tiene a quien ser líder. Y los que son hijos únicos, pues a veces se encuentran con esta dificultad porque realmente no tienen a quien seguir. Ahí entonces tienen a los primos, a vecinos, y pues hay que tener entonces muy en cuenta quién está dirigiendo la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Pues en este caso, pues David tenía esa situación. David era el que tenía que seguir a alguien y él lo único que tenía era seguir sus hermanos. Pero ¿qué pasa? David siempre estaba solo. Así que si en su niñez aprendió de sus hermanos, también tuvo que pasar mucho tiempo solo y solo porque cuando le enviaban al campo a cuidar sus ovejas, allí no había nadie. Allí estaba él, las ovejas y cualquier amenaza que pudo haber circundado el lugar. Comprendemos, ¿verdad?, de lo que leemos de esa historia de David, que venían leones, él los atacaba, él también le metía mano, osos que querían venir a agarrarle alguna de sus ovejas, pues él también, buscaba buscaba también la manera de defender sus ovejas. Él, siendo pequeño, pues entonces lo único que tenía para entretenerse eran dos cositas muy interesantes que le sirvieron de mucho en el futuro. Así que, jóvenes, si usted cree que las cosas que usted aprende de niño no les va a servir en su vida de adulto, mire de nuevo, porque muchas de las cosas que nosotros aprendemos, tal vez también hasta en la escuela sabática, nosotros podemos ver, ¿verdad? Que
que muchas de estas cosas que nosotros aprendemos nos las vamos a llevar cuando seamos mayores. Y, ¿verdad? Los adultos pueden confirmar eso. Pues David llevaba solamente dos cositas con las cuales él jugaba, ¿verdad? Era una onda y un arpa, un pequeño instrumento que él se deleitaba en apaciguarse allí, pasar los momentos tocando su arpa y componer y cantar. Y cantar y orar. Cantar, orar, llorar de emoción, de agradecimiento a Dios. Cantar, orar, llorar y terminar llorando, todo dándole gracias a Dios por lo que Dios estaba haciendo en él. Y cada vez se convertía más fuerte, más diestro, no tanto con el instrumento, sino también con la onda. Así que David estaba allí entretenido, tirando su onda, practicando con los árboles, practicando con las piedras, tirándole a lo que sea, y cuando venía el enemigo, pues allí le tiraba también su onda, ¿verdad? Así que todas esas cosas convierte a David en un fiel vigilante de sus ovejas. Y ahí aprende también a defenderlas, como decimos nosotros, a capa y espada. Así que Dios ya estaba poniendo su mirada en este jovencito, en este muchacho. Y tenemos que aprender. ¿Qué Dios está viendo en nosotros para utilizarnos con poder? ¿Qué está utilizando Dios en este momento de nuestras vidas? Y jóvenes, también quiero que piensen. ¿Qué Dios está viendo en ti? Que es tan poderoso que tú pudieses cambiar el mundo. Todos nosotros tenemos algo para cambiar el mundo, mis hermanos. Todos. Todos tenemos algo que nosotros podemos brindarle al mundo. Alguna experiencia. Muchas de las experiencias que a veces nosotros tenemos son experiencias muy negativas, son muy feas. Sin embargo, esas experiencias nos ayudan a nosotros en el futuro y después de haber sanado, nos sirven a nosotros para sostener y compartir experiencias con otros que sufren de esas experiencias también. Y Dios te va a seleccionar en el momento en que te necesite. Óyeme bien, en el momento que te necesite y necesite tus experiencias, te va a poner en el lugar correcto, en el momento correcto. Así que no despreciemos aquello que nosotros hayamos vivido. Duelen muchas experiencias, otras experiencias son muy buenas, son muy agradables, pero hay otras que nos hacen nosotros recordar y sentir vergüenza, sentir pena, sentir dolor. Y Dios sabe todas estas cosas, pero Dios no quiere llevarte por un camino para que tú sigas sufriendo lo mismo. Dios quiere que tú cambies. Y todas esas experiencias, todas esas marcas que tú tienes en tu corazón y en tu mente, yo quiero utilizarlas para poder ayudar a otros. Cristo Jesús, al morir en la cruz, no eliminó sus marcas cuando ascendió a los cielos. ¿Por qué? Porque esas marcas, esas llagas, son las que dan fe de que Él pudo vencer, aún teniendo todo el pecado del mundo encima de Él, Él pudo vencerlo. Y entonces a través de esas marcas en sus manos, en sus pies, en sus espaldas, el corte que le hicieron en el costado, todo eso Él lo utiliza para decir y para decirte a ti que tú puedes vencer. Dios es maravilloso en eso. Y Dios pues no nos va a quitar nuestras marcas, no nos va a quitar nuestros sufrimientos, porque Él entiende que esos sufrimientos y a veces esas enfermedades por las cuales nosotros pasamos sirven para ayudar a otros. No me preguntes a mí por qué. Solo Dios lo sabe. Y cuando estemos allá en el reino de los cielos, cuando Cristo nos venga a buscar, pues vamos a hacer esa pregunta.
Lo tenemos de Jesús, porque tú permitiste que yo pasara por tantas vicisitudes y por tanto dolor para llegar a este momento. Y Dios nos va a mostrar a nosotros todas esas cosas maravillosas que Él hizo por nosotros en el momento que nosotros ni nos dábamos cuenta. Y cuánta gente nosotros ayudamos y trajimos también a los pies de Cristo. Pues bien, ese es David y la experiencia que podemos tener nosotros acerca de David. Pero ahora vamos a mirar a Saúl. Saúl era rey. Saúl era el rey escogido por el pueblo de Israel, aún en contra de la voluntad de Dios. Pero como Dios es tan maravilloso, Dios es tan misericordioso, que Él nos complace a veces en las cosas que saben que lo van a hacer mal. ¿Cuántas veces nos hemos escogido nosotros hacer lo equivocado? Y por alguna razón u otra nos damos cuenta que lo hicimos mal, pero Dios lo tornó en algo positivo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero Saúl era una persona muy especial, ¿verdad? Así que llevan a David, este muchacho jovencito, después de la victoria esa ante el filisteo, lo llevan a casa de Saúl. Y Saúl está en la situación psicológica que está describiendo la palabra, que entró en un trance. O sea, que un espíritu se apodera de él, que no es un espíritu benigno, sino que es espíritu maligno, para él hacerle daño a este muchacho, porque él sabía, ¿verdad? Porque una de las cosas que corre muy bien es el chisme, y el chisme corre más rápido que ligero. Y ya él le había llegado ya la noticia de que, mira, este muchacho lo ungieron, él va a ser el próximo rey. Y Saúl, que estaba molestísimo, porque él era el rey. Y ungido por Dios. No se equivoque, ungido por Dios. Y Dios, pues, coloca a David en ese lugar. Y entonces, comienza entonces a Saúl a hacer de sus cosas. Pero miren, estas cosas características tenía Saúl. Saúl era un hombre muy inteligente, escogido por el Señor en un momento histórico del pueblo de Israel. Esto lo tenemos que entender y lo podemos ver allí en el libro de Samuel, ¿verdad? Como era escogido por Dios, era también defendido por las huestes celestiales, porque a quien Dios escoge, lo unge, lo dirige y lo protege. Así que si Dios te ha llamado a ti a hacer algo, no te asustes. No pienses que todo va a acabar por X o Y razón. Llegó el coronavirus, ay, me voy a morir. No, tranquilos. Dios sabe todas las cosas. Si Dios te escogió, Dios va a hacer la maravilla que va a hacer contigo. Quiero saludar a, no sé si está conectado, ¿verdad?, a mi gran amigo Eric del Valle, que es un pastor muy amigo de nosotros, y la mayoría de ustedes que están conectados lo conocen. Y Eric pasó una crisis con el coronavirus que él no las cuenta y es espeluznante todo lo que le pasó con este virus. Sin embargo, salió del virus. Gloria a Dios por eso. Ya ha dado negativo, ¿verdad?, a las pruebas, y comenzó rápido a predicar la palabra. Porque Dios no nos llamó a lamentarse. Dios no nos llamó a lamentarnos por todo lo que estamos pasando. Dios nos llamó a que nos levantemos y prediquemos su palabra. Muchos maestros nos hemos vuelto locos con esta cuestión de clases en línea. Como nuestros estudiantes también se han vuelto locos tratando de figurar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a tomar esas clases? ¿Cómo vamos a estudiar? Pues los maestros nos hemos estado bien preocupados porque también tenemos la presión, ¿verdad?, de los administradores que nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad?, con el semestre. Pues mire, no era para volvernos locos, era para buscar las formas de cómo yo entrar en esto sin ser experto y salir airoso para gloria y honra de Dios.
yo alabo el nombre de Dios por esto, porque como yo le digo a mis compañeros, hoy yo soy más inteligente que el mes pasado, porque todas estas cosas que yo aprendí, todas las cosas que hemos aprendido, hasta este Zoom que estamos haciendo ahora, Zoom junto con Facebook Live, no lo habíamos hecho nunca. Pero mire cómo lo estamos haciendo ahora. Estamos llevando la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Así que, hermanos, no nos podemos espantar, porque si Dios nos llamó, Él nos va a sostener. Así que Saúl era una persona muy inteligente, muy capaz. Era el líder ideal porque tenía altura, tenía presencia, tenía palabra. Tremendo, ¿verdad? El pueblo de Dios lo vio, el pueblo de Israel lo vio y dijo, no, no, mira, queremos a este porque este nos va a representar bien. Este se puede parar al lado de cualquier rey y le come los dulces, ¿verdad? Así que Saúl, el único problema que tenía era un problema de celo. Así que cuando veía a David, lo veía como una amenaza para su reino. Él no comprendía, según parece, que debe permitirse que Dios decida qué reinos perdurarán ante las amenazas. Y repito eso, solo Dios permite y decide qué reinos perdurarán ante las amenazas. Podemos considerar toda esta situación que estamos pasando como una amenaza para nosotros. No. Será una amenaza para aquel que no cree, pero para nosotros que somos el pueblo de Dios, escuche, nosotros somos el pueblo de Dios. Para nosotros esto es una gran oportunidad. Si a ninguno de los administradores se le dio de repente utilizar estos medios al 100%, hoy día lo están haciendo. Y muchos comentan que en las iglesias se conectan más por Facebook Live o por un Zoom o por YouTube o por lo que sea. Hay gente que se conecta más y están más unidos hoy a través de la tecnología de lo que estaba antes. Quizás el día cuando tú fuiste a Epcot Center, que corriste por la gran esfera que te lleva de las comunicaciones en todo el tiempo, ¿verdad? Y vemos al final cómo las comunicaciones, y quizás allá para los 80, quizás para principios de los 90, tú no pensabas jamás que esto se podía lograr. Pues hoy mira, hoy es una realidad. Hoy estoy hablando contigo en vivo. Hoy tú me estás viendo en vivo. Hoy yo estoy compartiendo contigo y tú estás compartiendo conmigo. Y alabamos el nombre de Dios por eso. Así que amenaza, no, ninguna. Oportunidades, sí. Que nos venga la enfermedad, que nos ataque a nosotros, pues miren, tendremos que lidiar con eso conforme a la gloria y misericordia, ¿verdad? Que Dios nos da. Bien. Al no saberlo, ¿verdad? ¿Qué reinos perdurarán ante las amenazas? Saúl hizo lo que hacen todos los reyes insensatos, arrojar lanzas a David. Y él podía hacerlo. ¿Por qué? Porque los reyes pueden hacer tales cosas. ¿Ok? Ellos se abrogan el derecho de lanzar lanzas. Gobernantes, dirigentes, todos se abrogan ese derecho de dirigir, y si sus súbditos o sus seguidores no están entrando en la dinámica que ellos desean que entren, pues muchas veces fuerzan las cosas. Y eso fue lo que hizo Saúl. Saúl dijo, este no me va a quitar el reino, así que en el momento que yo pueda, yo lo voy a matar. Esas son las palabras, mis hermanos. Yo lo voy a matar. Yo lo voy a eliminar porque el reino es mío. Pégalo bien. El reino es mío. El mismo problema lo tuvo también el rey Herodes. Cuando le vinieron a anunciar, mira, nació el rey, ¿dónde está para nosotros verlo? Cuando vinieron los sabios de Oriente. Él se perturbó por completo y dijo, ¿cómo que rey? Si aquí el cheche soy yo, el rey soy yo. ¿De quién tú estás hablando? Y entonces le sacan los libros y dicen, mira, acaba de nacer porque su estrella
nos lo ha dicho. Entonces, ¿qué hace el rey Herodes? Pues se abroga el derecho de eliminar al rey que sea. Así que entra a los pueblos, ¿verdad? A todos los lugares y elimina a todos los niños de 3 años hacia abajo. ¿Para qué? Para asegurarse de que el rey, que supuestamente iba a quitarle ese puesto a él, pues lo iba a poder hacer. Así que imagínense ustedes, esto es cuestión histórica. Así que ¿cuántos reyes más no hemos visto con esta misma dinámica? Yo he dado historia del mundo y muchos de mis estudiantes hemos compartido cómo estos reyes han manejado estas situaciones, tanto en Inglaterra como en España, como en el Medio Oriente, en Egipto. ¡Wow! Los reyes cuando se trepan no se quieren bajar. Cuídate tú que cuando tengas una posición de renombre, que no te dé también con estas loqueras, ¿verdad? El rey, aunque loco y arrojador de lanza, era el ungido de Dios. Este hecho ni David ni ningún hombre sobre la tierra lo podía cambiar. Esa es la cuestión, que cuando Dios te pone en un lugar, aunque tú tomes decisiones equivocadas, y vemos eso a través de la historia de Israel, cuántos reyes duraron años en el poder y hacían constantemente lo malo. ¿Dios acaso no podía coger y eliminarlo? Y punto. No, no lo hacía porque Él lo puso allí. Y entonces el hombre toma sus propias decisiones. Voy a hacer lo correcto, voy a hacer lo equivocado. El hombre decide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el título del mismo tema, ¿verdad? Nosotros elegimos quién queremos ser. Así que tenemos que tener mucha precaución con eso. Aunque David comprendía que el hombre bajo el cual había puesto Dios no era de corazón quebrantado, sí era la autoridad escogida por Dios y por lo tanto debía someterse a esa autoridad y esperar, como había aprendido a la intervención divina en su momento apropiado. Y así lo hizo. Sin embargo, en todo este trayecto, David aprendió algo muy, muy, muy valioso. Aprendió qué hacer cuando se le arrojaban lanzas. En primer lugar, podía lanzarlas de vuelta. Muchas veces cuando te atacan, tú tienes todo el derecho del mundo en tu vida personal, en tu yo, en tu ego personal para no salir herido. Tú puedes atacar de nuevo. Tú tienes ese derecho. Es lo correcto. Miren lo que hizo David. David podía lanzar esas lanzas de nuevo hacia Saúl y quizás tener mejor suerte que Saúl, porque de lanzar sabía David. Recuerden toda la práctica que él había hecho cuando chamaquito, ¿verdad? David podía hacerlo. Sin embargo, no lo hizo. Porque de haberlo hecho, demostraba 3 cosas. Número 1, que era intrépido, sagaz, ¿verdad? Número 2, podía también demostrar que defiende lo recto. Y mire, si hay algo que estamos trabajando ahora, es con esta situación del racismo en Estados Unidos. Todos queremos defender lo recto, pero ¿cómo lo hacemos? O lo hacemos de forma correcta, o lo hacemos dirigido por Dios, o lo hacemos desde el ego, desde lo más profundo de nosotros, dentro del yo. Si es el yo que va a defender cualquier causa, pues entonces yo lo voy a hacer a mi manera, como a mí me parece mejor. Y entonces muchas veces esas maneras son las mejores, ¿no? Muchos van a recurrir al insulto, muchos van a recurrir al elemento despectivo, muchos van a querer imponer sus ideas, etcétera, etcétera. Eso es defender lo recto, ¿verdad? Pero David lo único que iba a demostrar era eso. También otra cosa, y como tercera, David iba a demostrar, lanzando las lanzas de nuevo, que se opone valientemente al mal. Y claro, cuando nosotros queremos defender una causa, pues nosotros
claramente pues lo vemos, ¿verdad? Desde la perspectiva de que lo que nosotros interpretamos que está pasando está mal. Y pues muchas veces es que nosotros lo vemos que está mal. Pero si nosotros estudiamos los casos a fondo, muchas veces entendemos que no es que esté mal, es que nosotros lo estamos viendo de forma diferente. ¿Okay? Hay un refrán que dice que todo es según el color con que se mire. ¿Okay? O todo es según el cristal con que se mire también, ¿verdad? Bien. Otra cosa que podía demostrar David lanzando lanzas, ¿sí? ¿Verdad? Que valga la redundancia, es que es firme y no se le puede hacer un lado, que no soporta la injusticia ni el trato injusto, ¿verdad? Nadie, ¿verdad?, le gusta eso. Que es defensor de la fe, guardián de la antorcha, descubridor de toda herejía. Muchas veces nos abrogamos ese derecho, ¿verdad? De ser el descubridor de toda herejía. Y cuando vemos quizás mensajes en Facebook que vemos claramente que se van en contra de la palabra de Dios, y muchas veces entramos y atacamos. Este versículo es lo que dice que todos van para el infierno. No he dicho una mentira, pero esa no es la verdad que Dios quiere que nosotros lancemos. Dios quiere que nosotros lancemos la verdad del amor, que nosotros traigamos a los pecadores a los pies de Jesús. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos seguir viendo que muchas cosas, ¿verdad? Podemos ver a David. David pensó, ¿verdad? De que qué unción era la que tenía Saúl. Él sabía de quién era, pero uno a veces se pregunta, muchas veces cuando nos encontramos con ciertos líderes que son fuertes, nos digo, pero ¿con qué espíritu está hablando este? Y se nos hace difícil a nosotros poder enfrentar una situación que nos dé a nosotros, ¿verdad?, una luz, porque o ya sea el dirigente, ya sea el pastor, ya sea quien sea, o quizás la directora de escuela sabática, o que sea el anciano de iglesia, o ese diácono especial que cada vez que uno entra a la iglesia mira a uno de arriba abajo y si uno está mal vestido te manda para la casa. Y quizás no lo hace de la manera más dulce, ¿verdad? Mucha gente pues se siente ofendida por esas cosas, ¿verdad? De las cuales tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se abroga ese derecho de que, miren, nosotros somos los que estamos bien y todos ustedes están mal. Entonces usted tiene que entrar aquí de la forma que yo digo, porque esa es la manera que está bien. Y así son las cosas, ¿verdad? Y podemos seguir cortando por ahí, ¿verdad? Pero eso sería otro Facebook Live, no este. Existe también la posibilidad de que unos 20 años después de su coronación, será increíblemente el más diestro lancero del reino. David podía entender que cuando lo coronaran rey, él iba a ser el lancero número 1 del mundo. Pero Dios no quería eso con él. No quería eso para él. ¿Por qué? Porque no quería que ningún espíritu inmundo poseyera a David. David, lo único bueno que hizo, y escuchen esto, mis hermanos, lo único bueno que hizo David fue aprender a esquivar lanzas. Saúl se las tiraba y él se esquivaba. Se las tiraba de nuevo y él se esquivaba. Si se la tiraba por arriba, él se movía hacia abajo. Si se la tiraba por abajo, él brincaba para arriba. Logró ser el esquivador de lanzas mejor del mundo. Entonces, para su propio bien y para no herir al ungido de Dios. Vemos, ¿verdad?, a través del relato bíblico, cómo David tuvo la oportunidad de eliminar al rey Saúl. Y no lo tocó para hacerle daño. No lo tocó para hacerle daño nunca. Los líderes que están puestos sobre nosotros,
que muchas veces sentimos que nos presionan. Muchas veces nos sentimos que como que nos llenan de hoy, como que de una ira santa que queremos ir, ¿verdad? Y mirar las mesas del templo y latigar a todo el mundo allí. Aunque nos dé eso, Dios lo que quiere de nosotros es simplemente que nosotros respetemos a ese líder. Dios se encargará de él. Dios hará lo que tiene que hacer. Y Dios lo hace porque Dios es maravilloso. Pero no nos toca a nosotros ni golpear, ni ir a bofetear, ni nos toca a nosotros tampoco ir a hablar mal de ese líder o sacarle, qué sé yo, qué cuento, ¿verdad? Qué bochinche le vamos a sacar al primer anciano, al diácono, al presidente o lo que sea. ¿Qué bochinche le vamos a sacar para sacarlo de ahí? No, no nos toca a nosotros hacer eso. Dios es el que tiene el único derecho, que se creo que el derecho es Dios, para quitar y poner los reyes que él necesite, que él estime suficiente para eso. Así que ojo con esto, ¿verdad? Lo que encierra este tema, ¿verdad? Los jóvenes muchas veces se sienten abrumados por sus maestros. Y a veces hay ese maestro bien especial, como que cuando tú verlo nada más, ya tú dices, ay, este no me va a caer bien. Pero eso es lo que tenemos que aprender a amar. Yo muchas veces cuando entro al salón de clase y me ven por primera vez, dice, ay, ¿este qué? Pero terminamos siendo amigos, terminamos yo amando a mis estudiantes y mis estudiantes amándome a mí. Y eso es maravilloso porque esa es la relación, ¿verdad? Cristocéntrica que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Con nuestros líderes, con nuestros maestros, con todos. En la iglesia y en todos los lugares, hasta en nuestro hogar también, con nuestros padres, porque nuestros padres son nuestros primeros líderes. Así que el rey estaba loco. ¿Qué podía David hacer? Era este hombre el ungido del Señor. Pudiera parecer fácil hacer esta pregunta, pero no lo es. Sobre todo cuando lloras intensamente y esquivas lanzas. Y te sientes tentado a devolver el golpe. Y los demás te animan a que lo hagas. Cuando tu opinión, tu juicio, tu lógica, tu inteligencia y tu sentido común están de acuerdo con eso. Hay que recordar, en medio de las lágrimas, que conoces solamente la pregunta, pero no conoces la respuesta. Nadie conoce la respuesta, nadie excepto Dios. Así que si hoy en día te encuentras dentro de una situación relacional difícil, espera en Dios. No permita que te hagan daño. Si te están haciendo daño físico, tú tienes que salirte de ahí. Si te están atacando o están abusando de ti, tú tienes que salir de ahí. Porque Dios quiere protegerte. Y Dios te da una inteligencia también para que tú puedas protegerte. Para lanzar el golpe, porque tú puedes ser experto en eso, pero Dios necesita que tú entiendas el propósito de todas las cosas. David no lo entendía. David no sabía la respuesta porque la respuesta solamente la tenía Dios. Pudo haber salido de allí, corriendo, pero David en su relación con Dios entendía que él tenía un motivo para estar en este mundo. Pudo haber salido corriendo para Egipto, irse por allá y esconderse hasta que todo pasara, pero no, se mantuvo en el palacio con el rey, se mantuvo, fue el mejor amigo del hijo del rey, fue como su hermano, se amaban. Y hermanos, y esa es la relación que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros tengamos con nuestros seres humanos, por más difíciles que sean. No es fácil bregar con gente difícil. No es fácil. Pero Dios le da todas las herramientas a uno para que uno lo pueda hacer. Así que tenemos que movernos hacia eso.
y dentro de las situaciones difíciles, aún más. Así que David tenía la oportunidad de convertirse en el rey Saúl, parte 2, pero no lo hizo. ¿Saben por qué podía hacerlo? Porque ese espíritu del rey Saúl vive en nosotros. Escuche bien, el espíritu del rey Saúl vive en cada uno de nosotros. Muchas veces lo tenemos latente y no lo tocamos, pero surge una situación y ahí salió el rey Saúl. Está durmiendo, está en el subconsciente, allí no lo toca nadie, pero llega un momento, un recuerdo y sale. Muchas veces lo que llamamos nosotros, ¿verdad?, es el viejo hombre. Todo eso en nosotros, todas esas experiencias están ahí, están latentes. Yo llegué al Evangelio en el 1994, ya llevo 25 años que cumplí ya, sí, más o menos, sí, 25 años, sí, ya cumplí 25 años en el Evangelio, y les digo sinceramente, yo traía muchas cosas, porque viví hasta más o menos hasta los 33 años en el mundo, en la calle, compartiendo con gente, defendiéndome como mejor pudiera y saliendo hacia adelante. Pero no fue hasta que conocí al Señor Jesús, de la manera que lo conocí poderosamente y su palabra, entonces eso me hizo hacer un cambio radical, porque yo no podía seguir siendo el mismo Felipe de antes. No, ese era el rey Saúl. Yo tenía que cambiar entonces a ser el apacible. Y muchas veces no es fácil, porque muchas veces la gente quiere sacarte el monstruo. Yo creo que ustedes entienden, ¿verdad?, lo que significa esa frase, ¿verdad? Que te saquen el monstruo, que te saquen el indio. Eso pasa en nosotros. Está bien. Pero ¿qué vas a hacer con ese indio? ¿Qué vas a hacer con ese monstruo? Eso es lo que hay que ver, ¿verdad? Porque muchas de las experiencias, como estaba hablando al principio, muchas de las experiencias que nosotros tenemos las podemos traer al presente, pero para ayudar a otros. No es para condenarnos a nosotros ni perdernos nosotros, porque eso no es la idea de Dios, ¿verdad? Dios no va a quitar tus marcas, Dios no va a quitar tus experiencias, Dios no va a borrar tu mente y dar un delete y dar un upload nuevo para que tú tengas una mente nueva. Sí, vas a tener una mente nueva, pero dentro del mismo disco duro donde está la mente vieja. Maravilloso eso, ¿verdad? Muchas veces cuando podemos entender la computación, podemos entender también estas otras cosas, ¿verdad? De nuestra mente, porque nuestra mente trabaja así. Bien, así que el rey Saúl continuó tratando de destruir a David. Y Saúl fue ungido en el Espíritu Santo. Procedía de una familia distinguida y de un linaje que incluye algunos de los grandes personajes históricos: a Abraham, a Israel y a Moisés. Así nada. Era un hombre criado y educado en las mejores escuelas israelitas en ese tiempo. O sea, él conocía. Lo único que fue el pueblo que lo vio y lo escogió. No fue que Dios lo haya escogido, pero Dios podía trabajar con él. Así que Saúl también unió un pueblo y estableció un reino, formó un ejército de la nada, ganó batallas por el poder de Dios, derrotó al enemigo una y otra vez, como pocos hombres lo han hecho. Así que no estamos quitándole los méritos a Saúl. Saúl era un buen rey. Lo único que el interior de Saúl necesitaba trabajar, porque había egocentrismo, había mucho orgullo. Y egocentrismo y orgullo lo que redunda es en envidia hacia los demás.
de querer ser mejor que los demás. Así que ahí están los dos personajes. ¿Qué vamos a decidir nosotros hacer? ¿O vamos a hacer como la escuela de Saúl? ¿O vamos a hacer como la escuela de David? Dios a veces da el poder a los hombres y mujeres por razones incomprensibles, mis amados hermanos. Un hombre puede estar viviendo en el pecado más indecoroso y el don exterior estar obrando perfectamente en él. Los dones de Dios, una vez que se dan, no pueden ser revocados, incluso en la presencia del pecado. ¡Wow! Además, algunos hombres viviendo tales vidas son los ungidos del Señor. Ante los ojos del Señor, Saúl fue una prueba viviente de esa realidad. Saúl vivía en el pecado, vivía en ese yo interior, en esa lucha constante. Pero Dios lo sigue usando con poder. ¿Cómo estamos nosotros? Tenemos que analizarlo, mis hermanos. Ahora que quizás tenemos más tiempo en nuestras manos, quizás el ocio se convierta en una arma enemiga. Tenemos que cuidarnos. Ahora en este tiempo que quizás tengamos más ocio, tenemos que buscar entonces sustituir esos momentos que no estamos haciendo nada por el estudio de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, involucrarnos en actividades que tengan que ver directamente con la palabra de Dios. Si eres joven y nunca has visto cosas semejantes, puedes estar seguro que en los próximos 40 años las verás. Hombres y mujeres sumamente talentosos y muy poderosos, ocupando cargos importantes y manejando situaciones con gran poder, considerados los líderes en el reino de Dios, cometiendo actos repugnantes y malvados. Yo lo he vivido, yo lo he visto. Mi esposa y yo lo hemos visto y nos ha dolido en el corazón. Pero así son las cosas porque Dios trabaja individualmente con cada uno. Para que yo los vea con esa maldad y ese pecado y cometió pecado, pues yo también me voy a lanzar a pecar por ahí para abajo. Si Él lo hace, que yo lo haga yo no significa nada. No. Dios quiere que tú seas la diferencia y si lo viste en Él, Él quiere que si eso está en ti, elimínalo. Quítalo de tu camino. Conságrate a Dios. No permita que la maldad de otros te desvíe del camino que Dios te está dirigiendo, porque Dios tiene un propósito contigo, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios contigo? No lo dejes caer. Continúa caminando en el nombre de Jesús. ¿Qué necesita este mundo? Hombres y mujeres con talento, con capacidad exterior, u hombres y mujeres de quebrantado corazón, interiormente transformados. ¿Qué quiere Dios? Que nos veamos bien, que seamos como el rey Saúl, con una belleza exterior, como los hermanos de David, hermosos, wow, altos, 6 pies, 5 pulgadas, salió del gimnasio. Eso es lo que quiere Dios. O hombres transformados de corazón, del espíritu. Algunos a quienes se les ha dado el verdadero poder de Dios han reunido ejércitos, han derrotado al enemigo, han puesto de manifiesto las poderosas obras de Dios, han predicado y profetizado con autoridad y elocuencia sin par. Sin embargo, han arrojado lanzas, han odiado a sus hermanos y han atacado al prójimo y han conspirado para asesinar
y han profetizado desnudos y hasta han consultado a las brujas. Ustedes los ven, su apariencia es de luz y su hablar es como el dulce, como la miel atrayente. Y quizás alguien así transformó tu vida, fíjate. Pero de verlo viste que cayó. La palabra que te habló era mentira. No era mentira. Era la verdad. Sin embargo, su testimonio quizás te afectó. Pero Dios no quiere que te afecte para que te vayas del camino de Dios. Dios quiere que te afecte para que te quedes. ¿Qué decides hacer tú? Podrías terminar como David o como Saúl. Y dentro de nuestro caminar nos encontramos situaciones que quizás nos pongan en los mismísimos zapatos de uno de estos dos reyes, según su orden. Los hombres y mujeres que insisten en la autoridad solo prueban que no tienen ninguna. Y los reyes que pronuncian discursos acerca de la sumisión solo revela el doble temor de su corazón. No están seguros de que son realmente verdaderos líderes, ordenados por Dios, y viven en el miedo mortal de una rebelión de sus súbditos. Que eso no sea tu caso. Si Dios te pone en un liderazgo en algún lugar, no piense que los demás te van a tumbar. No, porque lo único que te puede tumbar es Dios. Lo único que te puede tumbar quizás son tus propios errores, por creerte, ¿verdad?, de que tú puedes manejar la situación. Pero si tú estás en el Señor y tú estás orando y tú estás pidiéndole al Señor, Señor, manténme firme, eso es lo que va a hacer Dios, te va a mantener firme, te va a mantener. La autoridad de Dios no teme a quienes la desafían, ni se defiende, ni le importa un ápice si ha de ser destronada. Esa es la grandeza de un rey, o mejor dicho, de un verdadero rey. Y ese ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús. Lo abofetearon, lo escupieron, lo clavaron en una cruz y él profirió algún insulto en contra. O pudo haberlo hecho, pudo haber bajado una legión de ángeles y acabar con todo aquello, pero eso no era su propósito. Ese no fue el propósito para el cual él fue llamado. Él fue llamado para sufrir todo eso, para que tú y yo estemos libres de pecado. Que si tenemos dificultades en nosotros mismos, que tenemos un rey Saúl por dentro, que nosotros podamos decir, Señor, quita de mí esto, Espíritu Santo, úngeme con tu santo poder, que yo pueda tomar decisiones buenas. Y la legión de ángeles te va a socorrer. Gloria a Dios por eso. Los dejo con este pensamiento, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Y el capítulo 5, versículos 5 y 6. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Y luego el capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice así. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.
Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Qué hermosa palabra de Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad de compartir este mensaje con ustedes. Me cala muy profundo a mí, porque yo tengo problemas también. Yo tengo Saúl que le pueden preguntar a mi esposa, que sale de vez en cuando por ella a pasear. Y tengo que someterlo. Tenemos que someternos. Todos no somos perfectos en esta situación. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo elijo ser como David, manso y humilde de corazón. Que Dios les bendiga en esta mañana. Yo quiero dejarlos antes de leer aquí algunos motivos de oración que tenemos, que hemos recopilado desde nuestro Facebook Live. Y tenemos a Carlos Castillo, que es el hermano de Melquiades. Pedimos oración por él. Ángel Rodríguez y a Tony Talavera. A Gladys Torres por agradecimiento y seguir orando por ella. Dios está haciendo milagros con su vida. Gladys Torres de la iglesia de Borinquen, todos la conocen. Por Frankie Morales por trabajo. Estamos orando mucho por ti, Frankie. Por el hogar Marcia y sus propietarios, Héctor y Clary. Orar mucho por ellos. Para los trabajadores y los pacientes de allí, todos los familiares. Oramos por los dirigentes de nuestra iglesia. Estos son momentos de prueba. Queremos orar por todos ellos. La familia pastoral, Pastor Kenneth Malaver y su familia. Por el hermano Roldán y por confesora. Y queremos orar también por Ana Luz y sus hijos. Así que en este momento los invito a que inclinemos allí el rostro donde estamos y nos comuniquemos con nuestro Señor Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todas las cosas que nos das. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos das en el personaje de David y en el personaje de Saúl. Señor, ayúdanos a cada día ser más semejante a Jesús. Tener tu Santo Espíritu y pedirlo todos los días, porque tú, oh Santo Espíritu, estás dispuesto a hacer todo por nosotros. Te pedimos por estas peticiones de oración. Te pedimos por aquellas oraciones que quedan en el corazón de cada uno de los hermanos. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de comunicarnos a través de Zoom y a través de Facebook Live. Bendice a todos los que se han conectado. Bendice a todos los que van a ver esto en el futuro. Y guárdalos en tu amor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia, todo el mundo allá afuera diga amén, amén y amén. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Freddy.